y grabados de un lenguaje que se cree que pueden tener, una escritura, que serían de origen africano, de origen bereber, del norte de África. Vale, después eso es todo. Luego está la Morro de Águila, que está un poco más atrás del Morro del Cuervo, aquí está el Morro del Cuervo, aquí el Morro de Águila, también en la montaña de Huil. Y este lugar está formado por dos cuevas artificiales. Hay una de mayor tamaño que está formada por 2 habitaciones y luego una más pequeña formada por solo una habitación, y esta está medio enterrada. En la primera cueva se han encontrado pinturas, grabados, casi triángulos, figuras geométricas, triángulos blancos en un fondo rojo. También se han encontrado distintos hilos, y los hilos son como despensas, donde ellos guardaban la comida. Estos podían ser de una sola familia, estar en la cueva y pertenecer a la familia o al grupo que vivía allí, o también podían ser comunes, de toda la población pues, que vivía, no sé, en la montaña o en esas cuevas. Y eso sí que estaba mucho más protegido, porque al estar sin la protección de una cueva, pues, podían ser fácilmente saqueados. Y en la segunda cueva también se han encontrado restos de pintura, concretamente franjas de colores rojo y blanco de forma horizontal. Y algo muy significativo de estas cuevas es que se han encontrado huesos redondos y planos en el suelo y en la pared, en la parte inferior de las paredes. Bueno, pues también en Nahuime, cerca de la Plaza San Antón, se han encontrado restos arqueológicos de unos yacimientos con vasijas, huesos, tejidos vegetales, etc. La zona de Agüimes, el territorio de Agüimes, era muy importante para los asentamientos y había muchos asentamientos debido a que, por ejemplo, en Guayadeque había unos grandes acuíferos, había mucha agua, entonces esto hacía que hubiesen especies vegetales que permitiesen alimentar un ganado, etc., las cabras principalmente, por lo que el desarrollo de la vida se hacía más fácil. No, por ejemplo, más palomas, que no hay nada de agua. Entonces, y después las paredes de las cuevas, tanto en Temisas como en Guayadeque, también facilitaba la vida de estos aborígenes que se desarrollaban en estos entornos. Manifestaciones artísticas, tenemos ídolos, estelas, cerámicas y pinturas rupestres. Los ídolos eran representaciones tanto en cerámica, en madera o en piedra, que se cree que tenían un significado religioso o de divinidad. Tenemos los antropomorfos, que son los que representan las figuras humanas, y dentro de los antropomorfos tenemos los que representaban a hombres y mujeres, que estaban dirigidos hacia temas de fecundidad y demás, porque esta época era difícil y todo eso, y para ellos se hace una amplificación o se da más importancia a los atributos sexuales. Después tenemos los bisexuados, que eran aquellos que tenían representaciones de características de los ambos sexos, como un ejemplo de ello es el círculo de Tara, conocido por todo el mundo. Después tenemos los asexuados, que no se sabe, no tienen un sexo definido, sino que son figuras como esta, en el que se ve una persona de rodillas, con las manos apoyadas en la rodilla, la cabeza y un gorro, pero no se sabe de que si era un hombre o una mujer. Y después tenemos otros que son los que solo se ven de los que solo nos quedan fragmentos de lo que eran. Por ejemplo, tenemos este, que solo nos quedó la cabeza, no se encontró el resto del cuerpo. Después tenemos los zoomorfos, que son representaciones de animales. Por ejemplo, los más utilizados eran perros, que como ya dijo, representaban las figuras malignas o demonios, cerdos, tortugas, etc. Y los anicónicos, que son los que no se sabe a ciencia cierta que representan, sino que son figuras que están ahí, pero que no se sabe todavía a qué hacían referencia. Después tenemos las estelas, que eran piedras colocadas de forma vertical en el suelo y que tenían representaciones de grabado. Por ejemplo, aquí tenemos el calvario de Garafía, de La Palma, ¿ves? Tienen la piedra de grandes tamaños, de grandes dimensiones, muy pesada, y se cree que tenían un
significado religioso que se utilizaban para las distintas ceremonias que podían tener los aborígenes canarios. Después tenemos los grabados rupestres, que son incisiones que se hacen en la roca para representar lo que querían representar, como dijimos antes, humanos, animales, etc. Tenemos por incisión, se pueden realizar por incisión, por piqueteado, por bajo relieve, por abrasión o por rayado. Incisión es con una piedra más fina y rayando constantemente. El piqueteado es ir picando y a ver lo que sale. Bajo relieve es ir tallando poco a poco la piedra y se queda como en 3D, por así decirlo. Después la abrasión es ir tallando poco a poco y pulirlo para que se quede para que tenga más vistosidad. Y los rayados son pequeñas incisiones de poco a poco. Vale, entonces tenemos los grabados rupestres, se pueden diferenciar en grabados geométricos, grabados figurativos y grabados alfabéticos. Los geométricos son los más extendidos por todas las islas. En Tenerife, por ejemplo, en La Palma se dan las espirales, en Tenerife, Tenerife, La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote son formas más enderezadas, en el Hierro ovaladas, y en Gran Canaria pues un poco de todo, pero las que menos se dan en Gran Canaria en verdad son las geométricas. Después tenemos grabados figurativos, que son aquellos que representan distintas cosas, como son los animales, con grabados zoomorfos, los humanos con antropomorfos, etc. Y uno que destaca es el de la montaña Timanfaya, que tiene grabados podomorfos, que quiere decir los pies de las personas. Y tenemos un ejemplo aquí de grabado podomorfo, y destacan el de Timanfaya porque ¿cómo se llama esto? Porque hay más de 200 ejemplos en una misma pared, todas mirando hacia el mismo lado. Después los alfabéticos son unas representaciones de lenguaje, pueden ser líbico bereber o caracteres latinos, y ahí tenemos un ejemplo de ese líbico bereber. Vale, después tenemos la cerámica, que son los restos que más abundan y que más han perpetuado a lo largo del tiempo. Cuando se descubren yacimientos arqueológicos son los que más se suelen encontrar. Tenemos diferencias entre las distintas islas. Por ejemplo, en Fuerteventura, Lanzarote, La Palma y Gran Canaria hay una mayor variedad de formas, hay distintos tipos de haces, etc. En Tenerife, La Gomera y el Hierro hay un menor número de ejemplos de diversidad debido a la influencia de personas que venían del exterior, de las de Gran Canaria, Fuerteventura, etc., por la cercanía con la zona de África, podían tener más contacto con posibles navegantes. Después tenemos la cerámica de Gran Canaria, es la más importante de todo el archipiélago. Desarrolló una técnica más cultivada, se utilizaron pinturas para decorar las vasijas, etc. Después también tenemos distintos tipos de asas, pueden ser redondas, afiladas, doble asa, etc. Las pintaderas solo se desarrollan en Gran Canaria y son símbolos que suelen tener un agujerito por el que engancharse. Son símbolos realizados en piedra, hueso o madera, que servían para adornar los cuerpos y además identificarlos con un grupo o familia, o a lo mejor para identificar el grupo de personas que guardaban sus alimentos en una cueva. Estos adornos se cree que además eran un símbolo religioso y de identificación personal. Vale, después tenemos las guerras de los aborígenes canarios. Para los aborígenes canarios, el hecho de tener fuerza, fortaleza, destreza en la lucha, valor, vigor, eran condiciones que se les iban atribuyendo en la mentalidad desde muy pequeños, ya que por las características del medio eran necesarias para sobrevivir. Los aborígenes canarios, sus guerras, se basaban principalmente en cada uno estaba distribuido en un territorio con un grupo de animales a su cargo y que dependían para sobrevivir. Entonces, cuando otro grupo intentaba invadir ese territorio o robarles el ganado, se producían las guerras. Estas eran muy frecuentes porque por la escasez de alimentos
necesarios para la subsistencia. Se producían guerras constantes, pero no eran como las de ahora con armas de última generación y tal, sino poquito a poco, y no se hacían desastres mayores y no moría mucha gente. Los hombres también se enfrentaban a veces en lucha dentro de una familia o un mismo grupo para determinar el estatus social. Cuando luchaban lo hacían desnudos, tapándose sus partes y con un cacho de cuero en uno de sus brazos. Vale, entonces tenemos que con el paso del tiempo fueron desarrollando distintos tipos de armas. Tenemos las armas arrojadizas, como las piedras, que eran piedras de pequeño o mediano tamaño, con panzas y que se lanzaban con un utensilio de cuero para llegar a mayor distancia. El uso de las piedras como armas se inculcaba en los más pequeños, tanto para que aprendiesen a esquivarlas como para que aprendiesen a lanzar. El banó, que eran varas de madera endurecidas al fuego, con un contrapeso en sus lados para que fuese más fácil lanzarlas. Tenemos armas de defensa también, como la tara, que estaba fabricada de la corteza de los dragos y recubierta con cuero. Después, a ver, otra arma, las armas contundentes. Tenemos el nagada, que era una vara con una protuberancia en su extremo, de aquí. Tamasake, el asunta y el tesense. Pues el tamasake era una vara igual, con dos, pero en vez de con una protuberancia, con dos protuberancias en los extremos, y era más gruesa. Se cree que era la más utilizada por los aborígenes. Después tenemos el asunte y el tesense, que eran pequeñas armas que eran utilizadas, pero no tenían tanto, eran parecidas, pero no tenían tanto influencia. Y los instrumentos de poder, tenemos la ñepa, que era la que en verdad tenía un valor simbólico solamente, era la que tenía el Guanarteme, por ejemplo, en Gran Canaria, para determinar su estatus social. Y armas punzantes o de corte. Aquí tenemos la tabona, que era un cuchillo realizado en obsidiana, que era un material fácil de afilar y muy cortante, y la tabona no solo se utilizaba en la guerra o como arma, sino que también tenía un uso doméstico. Las mujeres lo utilizaban para cortar el cuero, o por si tenían, cuando hacían matanza de animales para comer, pues para abrirlo, etc. La moca era una especie de cuchillo el majido. Era un cuchillo, una lanza de madera, que afilada y fina, que era utilizada a modo de espada por los aborígenes. Pues tenemos la moca, que era básicamente lo mismo, pero endurecida a fuego. Bueno, y ya se acabó la presentación, entonces ahora vamos